Buenas tardes y muchas gracias, Javier. Me habías dicho que ibas a hacer una presentación breve y has hecho una auténtica exhibición, una investigación de mi currículum. Te agradezco, por supuesto, incluso que te hayas preocupado en encontrar ese libro en la biblioteca y, bueno, pues agradecidísimo por esta amable presentación y muy especialmente por la invitación a estar en este curso de cultura moderna, en el que me siento un poco con el síndrome del impostor, ¿no? Rodeado de historiadores, especialistas además en edad moderna, filólogos, también especialistas en la literatura de esa época. Y bueno, pues agradezco al director del curso y también a Mercedes Jover el abrir un pequeño hueco para lo jurídico, puesto que a veces se concibe como una cosa extraña que es únicamente para especialistas, para los abogados, etcétera. Y sin embargo, yo algo que vengo manteniendo y que intento trasladar a mis estudiantes es que lo jurídico forma parte de lo cultural y que, por tanto, cuanto más cultos sean, cuanto más historia sepan, cuanto más arte sepan, cuantos más libros lean, cuanto más vayan al teatro, van a ser mejores juristas y mejores abogados o jueces o la profesión jurídica que elijan. Así que muchas gracias por abrir este hueco también para lo jurídico, que me ha obligado pues también a reflexionar, ¿no? sobre cómo era el derecho y cómo eran estas profesiones jurídicas en la Edad Moderna, ¿no? Le agradezco también a Javier que haya sido el que me sugirió el tema. ¿Cómo podemos titular tu intervención? Convivir con abogados, jueces y notarios. Y digo, pues como título está muy bien, ¿no? Convivir es vivir con otros, pero también es coexistir, es cohabitar, es relacionarse, es también compartir y entenderse, ¿no? Realmente se convivía con los abogados, con los jueces o con los notarios. No solo se convivía con ellos, también se relacionaban, se entendían. ¿Formaba parte de la vida cotidiana? Bueno, esta es la hipótesis y voy a intentar demostrar o por lo menos probar que esa hipótesis es cierta, ¿no? Además, con la magnífica presentación o la lección inaugural de ayer de la profesora Franco, ¿no? Donde decía que lo que caracteriza a lo cotidiano es algo que es reiterado, que forma parte de la costumbre, que aporta seguridad y certidumbre, que tiene que ver con la previsión, con lo inmediato. Y ella ya, uno de los cuadros que reflejó es este de Bruegel, que es el abogado del pueblo, ¿no? Y vemos aquí cómo pues, los habitantes o los lugareños de un pequeño pueblo probablemente rural acuden al despacho del abogado, bueno, despacho o al cuartucho del abogado, que está lleno de libros, tiene un secretario y van a acudir a presentarle sus problemas, sus litigios y además pues parece que van y que acuden a pagarle en especie porque van pues uno va con una cesta de huevos, con pequeños animales, etcétera. Por lo tanto, esta es la hipótesis y bueno, pues vamos a intentar penetrar en esa realidad jurídica de la Edad Moderna. Para ello me voy a centrar fundamentalmente, voy a utilizar distintas fuentes, pero la primordial va a ser la legislación, las leyes que había en Navarra, ¿no? Me he servido fundamentalmente de la novísima recopilación que se hizo en el siglo XVIII, en 1745, aunque recoge leyes pues muy antiguas, ¿no? Es una recopilación que va recogiendo, antes no es como ahora que unas leyes derogan a otras, sino que se iban conservando incluso las leyes más antiguas y periódicamente se hacían este tipo de recopilaciones. Bueno, ¿qué derecho había en la Edad Moderna? ¿Qué tipo de cuestiones eran reguladas por el derecho? ¿Era un derecho pensado solo para los gobernantes, para ese Estado absolutista, para los poderosos o también afectaba a los ciudadanos? Bueno, en primer lugar, el derecho se ocupaba de la organización. El derecho fundamentalmente es organización. Las primeras leyes, las primeras normas que se recogen en la recopilación tienen que ver con el rey, con su coronación, con su juramento y con sus principales autoridades. También se regulan las cortes y sus distintos estamentos, la administración de justicia, a la que me referiré, y otras autoridades menores, desde los merinos, los regidores, los alguaciles, y también se contienen las ordenanzas para el buen gobierno de los pueblos, esta expresión sobre la que enseguida volveré. Pero además de la organización,
pública de los poderes públicos, se establecen también distintas normas de ordenación de la convivencia. Por ejemplo, hay reguladas, y a mí me ha sorprendido porque no conocía con detalle esa regulación, muchísimas actividades económicas. La agricultura y la ganadería, había normas sobre el trigo, la cebada, el pan, el vino, las normas que regulan las vecindades y los pastos, los derechos sobre los pastos de los bienes comunes, el derecho de paso y cañada de los ganados. Hacía referencia Javier en la presentación a las cañadas de Navarra. Esta normativa, por ejemplo, ha permitido que en Navarra tengamos unos bienes de dominio público, que son esas cañadas reales, y que sigan perteneciendo a la Comunidad Foral de Navarra, y que por ellas todos podamos circular. Tienen preferencia los ganados, pero cuando no haya ganados podemos utilizarlo para el esparcimiento, para el recreo o para otro tipo de actividades de uso público y gratuito. La caza, la pesca, el comercio, están reguladas las cosas vedadas para sacar y entrar en el reino. No había un libre mercado, no estaba muy lejos el mercado común, y había cosas que decían, bueno, esto no se saca de Navarra, y esto era una forma de proteger los bienes que se elaboraban en Navarra. El transporte, la actividad del transporte, todas las infraestructuras que había, los caminos, los puentes, las mulas de alquiler, los oficios. Había una intensísima regulación de muchos oficios, de los sastres, los calceteros, los cordeneros, los pelaires, tejedores, sombrereros, zapateros. Se regulaba cuál tenía que ser su formación, e incluso en algunos casos cómo tenía que ser, de qué calidad tenían que ser la ropa que elaboraban o los productos que elaboraran. Los herreros, los estañeros, también las obras y edificios, mañana se va a hablar sobre la vivienda, pues estaban regulados hasta cómo se tienen que hacer los ladrillos y las tejas, para que no hubiera problemas de calidad, de engaño, unas normas ya de protección de la calidad de esos productos, y hoy diríamos de protección del consumidor. Se regula muy intensamente a los médicos, cirujanos, apoticarios, veterinarios, incluso los criados y jornaleros. También las actividades de la vida privada, los negocios jurídicos, compraventas, arrendamientos, censos, el derecho matrimonial. Ayer nos hablaba la profesora Franco sobre los litigios matrimoniales, sobre las capitulaciones matrimoniales, el régimen económico del matrimonio, incluso la promesa de matrimonio. ¿Qué pasaba si se incumplía esa promesa de matrimonio? Pues se podía ir a juicio y exigir una indemnización, por ejemplo. El derecho sucesorio, todo lo que tiene que ver con las herencias, los mayorazgos, etcétera. Pero además también se regulan actividades muy cotidianas. Ayer también nos hablaban de las leyes suntuarias. Había normas que regulaban y limitaban el lujo en trajes y vestidos, qué se podía elaborar y en qué condiciones. También se moderaban las galas y fiestas para que no hubiera un despilfarro económico. La extensión y a quién se podía dar de comer en los lutos y funerales. Fíjense hasta qué punto había ese intervencionismo regulatorio del poder público. Las armas prohibidas, se limitaba la longitud de las espadas y los estoques, y también se prohibían las pistolas y arcabuces pequeños, porque daban lugar a muertes muy traicioneras. Se consideraba que lo noble, lo honorable era la espada, y esto de utilizar pistolas y arcabuces era un tanto traicionero. Se regulaban incluso las limosnas. ¿Quién podía? Se daban licencias, había una especie de servicio público, hoy diríamos, para que hubiera un limosnero que recogía las limosnas para luego distribuirlas a los pobres que fueran verdaderamente pobres. Los lugares y días en los que se podía y debía dar limosna, también la predicación de bulas, todo esto estaba regulado. Un ejemplo de los problemas que podía suscitar esta regulación nos la ofrece el Quijote. Voy a hacer muchísimas referencias al Quijote porque es que es un reflejo, un testimonio de muchos de los aspectos cotidianos y jurídicos de la época. Esta imagen corresponde a un bordado que me ha facilitado el Gobierno de Navarra porque se trata de una serie que hizo el bordador Gómez de los Ríos entre 1738 y 41. Hizo 25 bordados sobre escenas del Quijote y 12 de ellas pertenecen al Museo de Navarra. Esta es una de ellas y además esta es una de las más jurídicas, luego pondré otra, que es los juicios
que Sancho Panza, como gobernador de la ínsula Barataria, resuelve en su función de gobernador. Pues vemos, el primer juicio es un juicio, diríamos, de derecho de consumo, contra un sastre que probablemente incumple alguna de las normativas sobre cómo hacer las caperuzas. El segundo tiene que ver con un préstamo, que uno de los litigantes decía que no le había sido devuelto y el otro aseguraba que sí le había sido devuelto. Y el tercero sobre una denuncia que luego resultó ser falsa de una agresión sexual. Por tanto, son juicios que el primer día, el mismo día que toma de posesión el gobernador Sancho Panza, y antes de que pudiera comer, porque recuerden que había un médico que le impedía comer y satisfacer el apetito que siempre tenía Sancho Panza, pues tuvo que enfrentarse a esa labor de juez. Pero además, como gobernador, en aquel momento los poderes no estaban separados, como ocurre a partir de la Revolución Francesa, en el nuevo régimen. Además de juzgar, tenía funciones de gobierno y también funciones de legislador. En un momento dado, dice que aquella tarde la pasó Sancho en hacer algunas ordenanzas tocantes al buen gobierno de la que él imaginaba ser ínsula. Esa expresión buen gobierno, fíjense que pertenece a la antigüedad clásica, está ya en Platón, la recupera el humanismo medieval y renacentista y aparece en la novísima recopilación tanto de las leyes de Castilla como de Navarra como ordenanzas para el buen gobierno de los pueblos. También la utiliza la primera Constitución española de 1812 y la legislación de régimen local de mediados del siglo XX. Pues bien, en el 2013 se aprueba la Ley de Transparencia, que quizás se conoce más como la Ley de Transparencia, pero que es Ley de Transparencia y Buen Gobierno. O sea, que es una expresión que se ha ido conservando a lo largo del tiempo y que pues, trata de establecer esas normas y esas conductas para que el poder público atienda debidamente los intereses generales. Bien, hemos dicho normas sobre organización, normas sobre la vida cotidiana, la vida económica y también, por supuesto, las prohibiciones, delitos y penas. Bueno, este es muy variopinto. Tenemos los delitos clásicos y que hoy siguen siendo delitos, ¿no? Los homicidios y asesinatos, los robos y hurtos, con una atención muy específica a una problemática probablemente del momento, los robos en huertas cerradas y árboles frutícolas, las agresiones sexuales, Parece que la ley del sí solo es sí no es tan moderna o tan novedosa, porque en aquella época el sistema probatorio se estaba empezando a desarrollar. En aquel momento eran las declaraciones, las confesiones, se tenían por ciertas y no había una exigencia de prueba y unas garantías como existen hoy. Pues bien, cuando una mujer... Y vimos ayer ejemplos, ¿no? Muchas denuncias sobre estupros y agresiones sexuales, en principio se le tenía como verdadero, salvo que el agresor pudiera probar que eso no era así. Sin embargo, también se apreciaron muchos abusos, muchas denuncias falsas, ¿no? Y entonces ya se incorpora una ley que dice que bueno, sería bueno que en estos delitos se hiciera algún tipo de prueba sobre la fuerza real y la violencia que se había ejercido sobre la mujer. De hecho, en uno de los casos de Sancho Panza vemos que hay un caso en el que una prostituta formula una denuncia falsa. También la prostitución era considerada como un delito y se regula la casa de galera para mujeres sensuales. La verdad que les llaman mujeres sensuales, mujeres de vida desenfadada. Y para ellas estaba previsto en principio la pena de destierro, pero se ve que eso no soluciona el problema porque o bien pues siguen causando lo que se consideraba un mal en la ciudad o pueblo a donde habían ido y luego dice y muchas regresan, ¿no? Entonces se crea esta casa de galera que era una cárcel, Bueno, aquí vemos también mucho de lo que también ayer nos hablaron, ¿no? De la hipocresía, ¿no? Y el hecho de castigar a la prostituta y no al cliente de la prostituta. Se ven también otros delitos de la época. Hay un título que equipara a los ladrones, vagamundos, gitanos y galeotes. El juego era también considerado delictivo por encima de determinadas cuantías. La blasfemia era considerada delito. Si se blasfemaba una vez, bueno, se imponía una pena de 15 días de encierro, de recriminación. Se podía incluso desterrar al blasfemo que reincidiera y si seguía blasfemando o volvía a reescenar, dice que le enclaven la lengua. Eso ya solucionaba el problema definitivamente, ¿no? También se regulan y se prohíben los desafíos y duelos, algo que no tuvo mucho éxito. Claro, una cosa es lo que se
lo que dicen las leyes, otra cosa es lo que sucedía en la práctica. Esto es una prohibición que viene desde muy antiguo y sabemos que, sobre todo en el siglo XIX, en la época del romanticismo, bueno, estaban a la orden del día los duelos a pesar de esa prohibición. ¿Cómo eran las penas? Bueno, decir humanización bajo el arbitrio judicial hay que entenderlo en el contexto del que veníamos, que era la Edad Media, donde las penas eran realmente inhumanas, crueles y además, como digo ahí, sometidas al arbitrio judicial, es decir, a lo que entendiera el juez. No había, como existe hoy, un principio de legalidad, de irretroactividad de las penas, es decir, que podamos saber con antelación cuál es el castigo previsto, sino que todo quedaba un poco a lo que entendiera el juez, ¿no? Y aquí poco a poco se empiezan a humanizar. Eso sí, por supuesto, la tortura, el tormento estaba perfectamente admitido. No tanto como castigo, sino para obtener la confesión del delincuente. Es decir, la mayor prueba, lo que se buscaba en estos procesos era que el delincuente confesara. Entonces, bueno, pues se le trataba de ayudar sometiéndole al potro, al ansia, al garrote, para que pudiera confesar, ¿no? Uno de los galeotes que libera a Don Quijote dice que estaba ahí por cantar. Dice, ¿tú por qué estás aquí?, le pregunta a Don Quijote. Dice, yo por cantar. Dice, hombre, ¿cómo es eso? Dice, sí, porque canté demasiado y confesé demasiado pronto. Podía haber aguantado un poco más y quizás no me hubieran condenado, ¿no? La cárcel, curiosamente, no era un lugar de condena. Se encarcelaba a la gente en espera del juicio. Era un lugar de custodia, no tanto de castigo. Y además los gastos corrían por parte del delincuente, es decir, no se le daba de comer, ¿eh? Entonces, bueno, era una situación un poco curiosa. Tampoco había especiales medidas de seguridad, se escapaban muchos. También había pena no solo por delitos, también se podía encarcelar a los deudores. Eso incluso estuvo en vigor hasta el siglo XIX. El padre de Dickens estuvo preso en la cárcel por deudas civiles, no por delitos, ¿no? Y hay una disposición en la novísima recopilación que dice que el acreedor que encierra a su deudor lo tiene que alimentar durante 10 días. A partir del 11º, si no ha pagado, ya se puede desentender de él, ¿vale? Bueno, había penas de destierro, de galeras, también condenas a presidios, que eran lugares pues terroríficos, alejados en islotes o en sitios muy aislados, penas corporales. Los azotes, la pena de azote era bastante habitual, las marcas, ¿no? Parece, por lo que he leído, aquí era más habitual marcarle a alguien como ladrón o como estafador, más que los azotes, las mutilaciones, como hemos visto, enclavar la lengua, cortar la oreja, desorejar a alguien por ladrón, era bastante habitual, y también las penas de muerte. Aquí tenemos una picota que está junto al caballo blanco, porque también en este momento las penas tenían sobre todo una función ejemplarizante, entonces se ejecutaban con cierta teatralización, tenía que ser público para que la gente tuviera también un poco ese efecto disuasorio, ¿no? del castigo. También se empieza un poco las garantías, ciertas garantías procesales, una cierta tecnificación del proceso. En la Edad Media los juicios, como digo, quedaban al arbitrio del juez, que se podía, claro, si el afectado era un noble, pues se le creía. Si no era un noble, bueno, pues probablemente no se le creía, ¿no? O sea, radicaba mucho el proceso sobre la honorabilidad o la credibilidad, diríamos hoy, del acusado. Aquí ya se empieza a decir, bueno, vamos a encontrar la verdad, ¿no? Y empieza a jerarquizarse las pruebas, ¿no? Y se prefieren las pruebas directas, como he dicho antes, de la confesión o los testigos, que también se regulan, las pruebas testificales, frente a los indicios o presunciones que eran propios de la Edad Media. También en la Edad Media desaparece en esta época algo. No era tan generalizado como nos muestran las películas o las series de televisión, las famosas ordalías, ¿no? La prueba de Dios. Eso en algún momento se utilizó, pero no era tan frecuente como solía ocurrir. Ya en esta época no se realizaba, ¿no? Y me ha llamado la atención una disposición que dice: en el sentenciar las causas se atiende a la verdad, cuando consta de ella, aunque haya alguna nulidad judicial. Es decir, que si se averigua la verdad, lo que hoy llamamos la verdad material, lo que sucedió, no importa o no era tan importante que hubiera habido alguna irregularidad formal. Hoy eso no es así. Hoy si hay una escucha ilegal o un testimonio falso o una confesión obtenida sin haber respetado los derechos se anula la prueba y no se puede tener en cuenta. Aunque sepamos, le hemos oído a través de una escucha que es ilegal, que está hablando de unas comisiones por llevar la Supercopa a no sé qué país. Bueno,
Si la prueba es ilegal, no se puede utilizar, ¿no? Sin embargo, aquí se dice, no, aquí lo que importa es la verdad material. Y esto está muy bien reflejado en el alcalde de Zalamea, que aquí he puesto a Carmelo Gómez porque me encantó su interpretación, donde el alcalde de Zalamea, que era el alcalde de un pequeño lugar, de un pequeño pueblo, es capaz de juzgar y sentenciar a muerte y ejecutar a un capitán del ejército que tenía un fuero especial, un fuero militar, y se le recrimina, pero ¿cómo un alcalde de Zalamea se atreve con un capitán del ejército del rey? Al final el rey, como es muy justo y muy sabio, pues dijo, bueno, pues bien hecho está. El propio alcalde de Zalamea dice, bueno, pues que proteste el afectado, ¿no? Al que ya había ejecutado. Pero vemos un poco reflejado esa prioridad de la verdad material sobre la verdad puramente formal. Bueno, los abogados lo titulo como oficio noble y de mucha estimación, ya veremos si esto es así o no. Bueno, en esta época está creciendo el Estado, se está tecnificando el Estado y todas sus instituciones, y hay incluso una nobleza de toga, ¿no? Frente a la nobleza de sangre o de espada, pues hay una nobleza de toga, ¿no? El propio Don Quijote dice, vivimos un siglo donde nuestros reyes premian altamente las virtuosas y buenas letras, era una buena época para ser letrado. Crece también las leyes, el ordenamiento jurídico y la litigiosidad social. Todos los autores del siglo de oro, los más conocidos, propio Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, tuvieron muchísimos problemas jurídicos, había muchísimos litigios, ¿no? Eso hizo que creciera mucho el número de abogados y también que hubiera una cierta burbuja. Luego, a partir del siglo XVII, empieza a haber restricciones para crear o para admitir nuevos abogados, ¿no? Y los abogados, pues como hoy, eran muy diversos. Había abogados de asiento, funcionarios que asesoraban y eran consejeros de los poderes públicos, ¿no? Aquí traigo a Francisco de Vitoria, de la Escuela de Salamanca, una escuela muy potente de teología y también de derecho. También podían ser asesores de alcaldes y jueces locales. Aquí quizás no eran tan prestigiosos, ¿no? Traigo el ejemplo de Pedro de Urdemalas, de una comedia de Cervantes, donde bueno, es un asesor un poco interesado. Luego están los abogados litigantes con clientela privada. Había también una especie de abogacía de oficio, los abogados de pobres, los abogados de indios, y también podían desarrollar funciones de mediación o de arbitraje o de asesoramiento, ¿no? Traigo como ejemplo al licenciado Vidriera, que era licenciado en Derecho, que tiene ese episodio de locura mental transitoria, cuando recupera la lucidez dice que va a volver a ser letrado. Era una profesión muy reglada. La ley tercera del libro segundo de la novísima recopilación se titula «Los abogados de los tribunales reales tengan calidad de limpieza» y describe el oficio como un oficio noble y de mucha estimación. Y es muy justo que tengan calidad, es decir, que sean buenos abogados, porque se les fían las causas de las haciendas y las vidas, y sigue diciendo, y lo que es más importante, las honras. En aquel momento la honra era más importante que la propia vida. Yo esto es algo que insisto mucho a mis estudiantes. Digo, o sea, los médicos tienen en su mano la vida de sus pacientes, y digo, y los abogados la de sus clientes. Puede arruinar, un mal abogado puede arruinar la vida a su cliente y un buen abogado puede salvarle la vida, ¿no? ¿Qué requisitos se exigían para ser abogado, para desarrollar este oficio noble y de mucha estimación? Bueno, primero no eran muy sensibles en aquel momento con las personas con discapacidad. Estaba prohibido que fueran ciegos, sordos, locos, ni desmemoriados, ni menores de 17 años, ni por supuesto mujeres. Ya vimos que ayer estaban un poco equiparadas, ¿no? No eran ni sujetos, como se decía, no tenían personalidad jurídica, ¿no? También había requisitos religiosos, se exigía limpieza de sangre. Hombre, si es un oficio honorable, no podían ser ni judíos, ni moros, ni haber sido excomulgados, ni ser herejes. Y al principio se admitía su palabra, pero como se debían colar bastantes, luego había una investigación que hacía además otro abogado. Incluso se iba regulando cuántos testigos tenía que interrogar en el lugar donde residía este pretendiente a ser abogado. Había también inhabilitaciones, si eran siervos, pródigos, adúlteros, traidores o homicidas, ya no podían ser abogados, e incompatibilidades, no podían ser eclesiásticos, ni jueces, ni escribanos. Hubo una época que se podía compatibilizar esas otras profesiones jurídicas y posteriormente no. Y además en Navarra se exigía ser navarro.
¿vale? Se decía que tenía que ser natural del reino. Acababa de producirse la anexión a Castilla y también una forma de defender nuestro derecho y también pues, a nuestros habitantes, a nuestros vecinos, era reservar ciertas funciones a los naturales del reino, algo que vamos a ver que se repite en otras profesiones. ¿Qué estudiaban? ¿Qué tenían que estudiar los abogados? Pues se decía, como mínimo 5 años de estudios en facultades de cánones y leyes. Entonces, el derecho canónico incluso estaba más desarrollado que el derecho civil, y de hecho muchas instituciones que hoy son comunes, por ejemplo, la personalidad jurídica fue un descubrimiento del derecho canónico, ¿no? 5 años de estudios, normalmente había 3 grados universitarios, pues eran bachilleres. Los licenciados, para ser abogado, normalmente el licenciado era para ser profesor y tener venia docendi, y lo de doctor ya era, bueno, pues para ser un estudioso, probablemente gente vinculada a la nobleza, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde estudiaban los abogados navarros? Bueno, pues en las mejores universidades, algunos, de los que tenemos noticias como grandes abogados que ocuparon grandes cargos, pues estudiaron en Salamanca, en Valladolid, en Alcalá o en Bolonia. El padre de San Francisco Javier, Juan de Jasso, fue colegial del Real Colegio de los Españoles en Bolonia, que es una institución que todavía permanece. Durante mucho tiempo estuvo reservado para los abogados, después se abrió para otras disciplinas, y hace pocos años también para mujeres, hasta hace una década más o menos solo eran estudiantes masculinos. Y además 3 años de pasantía, o sea, había que hacer prácticas. Ya se regula, ya se decía, ojo, que el abogado no solo tiene que saber de leyes, sino también de su ejercicio. En Castilla eran 4 años. ¿Y qué ingenios, cuáles eran las facultades que debía tener un estudiante o alguien que aspirara a estos estudios? Pues Guardia de San Juan, que ayer también fue citado porque consideraba que las mujeres no estaban preparadas para los estudios, él hablaba de 3 facultades cognitivas, ¿no? El entendimiento, la memoria y la imaginativa. Él decía que, hombre, la memoria no estaba mal para un abogado saber las leyes, pero que había otros medios para superarla. Esto también yo lo repito mucho. A veces hay un prejuicio, para estudiar derecho hay que tener mucha memoria. Pues si lo tenemos todo ahora y más fácil con Internet y con la inteligencia artificial. Entonces, Guardia de San Juan dice, bueno, el que tenga mucha memoria no sirve para jurista, puede ser un leguleyo, pero no va a ser un buen jurista. La imaginativa, él la reserva para el que va a ser gobernante. Yo creo que un abogado hoy en día tiene que ser imaginativo, porque tiene que buscar soluciones a los problemas de sus clientes. Y él decía que sobre todo se requería el entendimiento, ¿vale? El juzgar y el abogar se hace distinguiendo, infiriendo, racionando y eligiendo. Dice, razón será que el que se pusiera a estudiar leyes tenga buen entendimiento, pues tales obras pertenecen a esta potencia y no a la memoria y a la imaginativa. Después de los estudios tenían que hacer un examen ante el Consejo de Navarra, que era el Tribunal Superior en aquel momento de la Administración Judicial, y hacer un juramento sobre el correcto desempeño del oficio, usar fielmente el oficio de abogado, no ayudar en causas desesperadas y apartarse de las injustas, ¿no? Siempre pesaba sobre los abogados pues esa idea de, aunque no tuviera solución el caso, fuera una causa desesperada, intentar hacer algo para cobrar del cliente aunque no tuviera nada que hacer. Este juramento se repetía anualmente y también la normativa regulaba la remuneración de los abogados y las infracciones deontológicas. Bueno, ¿cuál es entonces la imagen de los abogados? Hemos visto en las leyes que ya se hablaba de imagen honorable. También en las partidas se decía que era una especie de caballería, ¿no? Se equiparaba incluso, era una especie de literata milita, eran soldados, una especie de soldados letrados. Los abogados escribiendo sobre abogados, que escribían libros sobre cómo debía ser abogado, claro, también hablaban muy bien, ¿no? Aquí tendríamos a Tomás Moró, un grandísimo abogado, un gran humanista, también un gran asesor. Podría reflejar un poco esa idea de caballero, de persona culta y honorable. Pero si vamos a la literatura y a la pintura, la imagen cambia un poco, ¿no? Aquí nos encontramos con una especie de caricatura de Archimboldo. La cara de este abogado o jurista está formado por aves de corral y pescados, ¿vale? Y luego le salen los papeles por el cuello y en el pecho también tiene unos libros, ¿no? Bueno, la novela picaresca critica a todos los estamentos y profesiones y, por supuesto, critica a los abogados en el Guzmán de Alfarache. Cervantes, ya ha citado a Pedro Urdemalas, pues quedan en muy mal lugar. Lope de Vega tiene varios sonetos, uno especialmente contra los leguleyos.
si supiera recitar como Covadonga Romero, lo haría, pero iba a decir, no, es que no tengo tiempo para hacerlo, pero realmente no me atrevo a recitar después de lo bien que lo ha hecho Covadonga, ¿no? Pero bueno, si hay alguien que critica a los abogados es Quevedo, ¿no? Tiene, bueno, pues dice que es fuente de todos los males, dice, bueno, si no hubiera abogados no habría porfías, si no hay porfías no hay pleitos, si no hay pleitos no hay delitos, si no hay delitos no hay cárceles, si no hay cárceles no se necesita jueces, es decir, que no hay abogados y viviremos más felices, venía a decir, ¿no? Decía que sus librerías son cuerpos sin almas, tienen un cementerio por librería, y luego los describe escenas de abogados que adulan a sus clientes, les dice, bueno, esto tiene buena pinta, pero lo tengo que estudiar, vuelva mañana, esto va a ser complejísimo. Y además tengo mucho trabajo, pero lo voy a dejar todo para atender a su pleito. Y así lo iba repitiendo y así iba explotando y exprimiendo a sus clientes. ¿Con qué imagen nos quedamos? ¿Con la de Tomás Moro o con la de Quevedo? Pues habría de todo, me imagino, ¿no? Bueno, los notarios y escribanos, oficio también honorable, necesario y de confianza. Esta es un arca de 3 llaves, que también está en el Museo de Navarra, y aquí tengo otra, 3 llaves porque se necesitan 3 personas para abrirlo, ahí se guardaban los documentos más importantes y también era una especie de caja de caudales, ¿no? Porque los notarios y escribanos de esta época tenían como funciones registrar pues, las declaraciones, los acuerdos, todas las cuestiones de índole jurídica, no solo extrajudicialmente como hoy, sino también judicialmente. Entonces no había secretarios judiciales y eran ellos los que tomaban nota y anotaban y además eran los encargados de custodiar y depositar, mantener bajo depósito todos esos documentos e instrumentos. En esta época se empieza incluso a regular el protocolo notarial y cómo deben ir confeccionando sus escritos y notificándolo a distintas instituciones. Había distintos tipos de notarios, unos servían directamente al rey y a los asuntos de la corona, otros eran pues, al servicio de los ayuntamientos, de los señores jurisdiccionales o de la Iglesia. Y la novísima recopilación vuelve a decir que es un oficio honorable, necesario y de confianza, por lo cual se exige limpieza de sangre, ser cristiano viejo. No son muy retratados, la verdad, no he encontrado muchos, este es de un pintor holandés, este notario. También está reservado a los naturales del reino e incluso los escribanos reales, se advierte, que fueren extranjeros, no usen sus oficios en este reino. La formación se exige más que a los abogados, 10 años en los estudios de abogados y además en las audiencias reales son los secretarios del Consejo. ¿Qué atribuciones tenían? Tenían atribuciones públicas y privadas. Eran los responsables de redactar, elaborar y custodiar toda la documentación de la Cancillería Real. Traigo a colación aquí un cuadro sobre Juana de Castilla, Juana la Loca, porque hay un episodio en el que se pone de relevancia la importancia de esa consignación que hacían los notarios de todo lo que sucedía en la corte. Cuando se produce el episodio de los comuneros y los comuneros buscan una legitimación para sostener su rebelión contra el emperador, acuden a visitar a Juana de Castilla. Esta les recibe, sorprendida, y apenas dice nada. ¿Y cómo sabemos lo que se le dijo y cómo sabemos que no dijo nada? En un momento dado parece que asintió, pues lo podemos saber porque ahí había un escribano tomando nota de todo lo que pasa. Y además se le dijo, tome usted nota que la reina ha asentido con la cabeza. Querían tenerlo todo, es decir, no solo que no quedara al albur de las declaraciones de los interesados, sino que hubiera registro de lo que allí pasaba. La documentación de las cortes, de los ayuntamientos, de las universidades y también, como he dicho, la documentación judicial. Cervantes, lo que pasa es que voy mal de tiempo, nos da otro maravilloso ejemplo de por qué eran importantes los escribanos. No me da tiempo a contarlo con detalle, pero básicamente en la segunda parte del Quijote, Cervantes se pasa toda esa segunda parte diciendo que el Quijote de Avellaneda es falso, que los Quijote y Sancho Panza que están en ese libro del licenciado de Tordesillas, que eso es falso. Y al final del libro resulta que de ese libro falso y de esos personajes falsos, Don Quijote se encuentra con un personaje del licenciado del Quijote de Avellaneda. Entonces, ¿cómo si es falso aparece aquí? Bueno, pues lo hace comparecer, le expropia el personaje a Avellaneda para que declare que los Quijote y Sancho que ha conocido en el otro libro
son mentira, que los de verdad son los del libro de Cervantes. Y no solo eso, Cervantes se lo hace confesar y dice, ¿y no tendrá usted inconveniente de acompañarme al alcalde, juez y al escribano? Y le hace formular una declaración judicial que consigna un escribano para que quede claro que un personaje de un libro que era falso afirma que es falso el libro donde aparecía, ¿no? Bueno, una genialidad de Cervantes increíble. Bueno, las atribuciones privadas, pues como hoy, muchos contratos donde están en juego derechos reales o bienes inmuebles, los compromisos y capitulaciones matrimoniales, la concesión de poderes para pleitos, para contraer matrimonio, para administrar bienes, y los testamentos y el derecho sucesorio. Y una vez más tenemos a Cervantes y al bordado, a uno de los bordados que pertenecen al Museo de Navarra. Es un testamento que está hecho con todas las garantías legales, con escribano, con un testamento abierto, se dice, porque hay tres testigos que además no son beneficiarios de la herencia, por lo tanto son perfectamente legítimos, y además ahí el Don Quijote dice que ya ha recuperado la cordura, que se llama Alonso Quijano. Bueno, un testamento. Cervantes quiso que no hubiera más Quijotes de Avellaneda y quiso matar a su personaje y lo hizo. Ayer nos hablaba la profesora Franco de la aspiración que todo el mundo tenía a tener una buena muerte. Esta es una buena muerte. Muere en su cama con los santos sacramentos, con su familia, con sus amigos y haciendo testamento. Ha dejado todo resuelto, ¿no? O sea que Cervantes en ese sentido fue generoso con su personaje. Bueno, los escribanos sí, oficio honorable, pero poco a poco fue degradándose el oficio por las ventas, el arrendamiento de este oficio, la formación no era todo lo buena que se esperaba, había un número excesivo. Benito Pérez Galdós, en La desheredada, uno de los personajes habla de su prometido, que es notario, y entonces su prometido, claro, es un notario excelente, nada que ver con cómo se concebían los notarios desde Quevedo acá, que eran rapaces, taimados, venales, feos como demonios, zanquilargos, flacos, largos de nariz y de uñas sucios y mal educados. Pero mi prometido no, claro, mi prometido no. Dice, bueno, lo único es que no ha abierto nunca más que un libro que la ley de enjuiciamiento civil, o sea, debía ser un poco aburrido, ¿no? Que a lo mejor es la imagen que hoy también tenemos de los notarios, y si hay alguno en la sala que me perdone. Bueno, la ley del notariado de 1862, quizás por ese desprestigio de la profesión, ya deja de hablar de escribano y ya todos van a ser notarios y además ya se exige la licenciatura en Derecho y una oposición. Bien, los jueces. Pasamos a la tercera de las profesiones. Este es un retrato de un magistrado veneciano de Tintoretto y es de los más amables que he visto de jueces, son todos muy serios los retratos de los jueces. Bueno, la justicia es una de las funciones consustanciales de los monarcas, ¿no? Y es bastante frecuente representarlos con los atributos de la justicia. Este cuadro anónimo, también del Museo de Navarra, que pueden visitar, luego no sé si habrá comisión por esta publicidad que estoy haciendo, pues vemos un rey anciano con una balanza, un atributo propio de la realeza. Pero también en las repúblicas la justicia era esencial. En el Palacio Ducale de Venecia, yo no sé la de veces que aparece representada la justicia. Tanto bueno, esta es la vista que se ve desde el canal, pues la figura que, no sé si lo ven bien, sobresale, es una estatua de la justicia y en la puerta de entrada hay otra y en las distintas estancias. Y de esto dejó constancia Shakespeare en El Mercader de Venecia, cuando se le pide que al duque de Venecia, al dux, que cometa, bueno, que no aplique la ley en el caso de Shylock, porque se trataría de perjudicar a un cristiano para favorecer a un judío. Y el duque rechaza esa proposición, dice, no puede ser, nadie puede alterar las leyes de Venecia, sería un precedente funesto, una causa de ruina para el Estado y una fuente inagotable de abusos. Venecia era una república que se basaba, muy rica, basada en el comercio. Si falla la seguridad jurídica, pues se venía abajo su reputación. Bueno, no me voy a detener demasiado porque he consumido casi el tiempo. La administración de justicia básicamente había tres niveles. El Consejo Real, que proviene de tiempos medievales, como el Consejo Áulico del Rey, y que en esta época pues, es una especie de Tribunal Supremo. La Corte Mayor o Real Corte, que es una especie de lo que sería el TSJ, una corte que tiene algunos asuntos que conoce en primera instancia y otros en apelación, y luego están los alcaldes ordinarios para asuntos menores y de primera instancia.
Todas estas instituciones judiciales estaban en el entorno de la Cámara de Contos. Han desaparecido todos, menos la Cámara de Contos, y por eso la reflejo ahí, ¿no? Y luego esa idea de que los alcaldes eran jueces. Alcalde viene del árabe del alcadí. Alcadí era el juez, ¿vale? Por eso hay una obra de Lope de Vega, bueno, el alcalde de Zalamea, también hemos visto un alcalde que juzga, y una obra de Lope que es El mejor alcalde, el rey, ¿no? En donde el rey vuelve a aparecer ejerciendo una función judicial. Bueno, hemos visto cómo la profesión de abogado y de notario estaba reservada a los navarros y se vuelve a reiterar respecto de los jueces. Los navarros han de ser juzgados por los jueces naturales de dicho reino. Ni siquiera los virreyes, que eran la persona, digamos, el representante del rey, podía proveer en materia de justicia en Navarra. ¿Y quién era navarro? Pues para que no quedara duda, porque, bueno, al final sí que voy a hacer una referencia futbolística. Hay un club cercano a Navarra que tiene una filosofía y muy flexible, ¿no? Entonces, bueno, lo que se entiende como jugador de la casa es muy flexible. Pues la novísima recopilación lo dejó muy claro. Que los extranjeros no sean admitidos en este reino en oficios y beneficios. Y, sin embargo, los vascos han pretendido no ser extranjeros y, pues son súbditos y vasallos de otro príncipe, debe interpretarse que los vascos se tengan por extranjeros. Es decir, que uno del Atleti no podía ser juez en Navarra, ¿vale? Tampoco estos magníficos magistrados tan elegantes retratados por el Greco o por Velázquez, a pesar de su seriedad y su elegancia, podrían ser, porque eran castellanos, ser jueces en Navarra. Bueno, la novísima recopilación trata de que esa función judicial fuera imparcial. Se prohibía la venta de ese oficio y si alguien lo vendía quedaba él inhabilitado y el que lo compraba tenía que pagar el doble de multa. Se prohibía que tuvieran arrendamientos en los pueblos donde actuaran, no podían ser ni militares, ni médicos, ni apoticarios, ni familiares de la Inquisición. Había causas de recusación, si había interesados litigantes con parentesco hasta el 4º grado o que su hijo fuera abogado en la causa. Parece mentira que se tuviera que explicitar, pero bueno, se ve que en otros casos no se había respetado, pues no debía intervenir. También se prohibían los regalos, comisiones y propinas, ¿eh? Y bueno, tenía una función garantista, supervisaba a los testigos, bueno, también hemos visto los exámenes a los abogados y se decía y que intervengan al dar tormento a los delincuentes. O sea que, bueno, como hemos visto, el tormento se entendía como una forma de facilitar la confesión, pero para que no hubiera excesos, pues estaban los jueces presentes. Bueno, hemos visto que hay derecho, hay profesiones jurídicas, ¿había justicia en la Edad Moderna? Pues qué difícil contestar a esto, ¿no? Sí podemos decir que era una aspiración y una preocupación, pues como hoy en día, ¿no? En una de las obras cuya visión directa más me ha impactado, que es este Políptico de Gante, me llamó mucho la atención que en una de las tablas, en la de la izquierda, aparecen junto a en las tablas laterales inferiores están por la derecha los eremitas y los peregrinos, en la otra están los príncipes cristianos y en la última están los jueces justos. O sea, que le da mucha importancia a los jueces justos. Desgraciadamente esta tabla ha sido robada y no ha sido recuperada. No sé si es una metáfora, no sé si es que no existen jueces justos y podemos interpretarlo así, o simplemente que todavía no hemos dado con los ladrones, ¿no? ¿Qué otras lecciones podemos extraer? Bueno, ya he hecho muchas referencias a Don Quijote y voy a ir abreviando, ¿no? Quiero recordar que Don Quijote primero se hizo caballero justiciero. Cuando toma la decisión de hacerse caballero es para el aumento de su honra y el servicio de su república, porque él constata que hay una situación de injusticia y que él se va a dedicar a hacer o restaurar la justicia y que es necesaria la caballería andante. Porque los afligidos y desconsolados no buscan su remedio en los letrados ni en los sacristanos, sino en los caballeros andantes. Una vez que se hace caballero, entonces ya dice, bueno, me falta algo, me falta buscar una dama de quien enamorarme, ¿no? Y entonces ya primero es justiciero y luego es justiciero o caballero enamorado. Si alguien me dice que Sofía Loren no es de la Edad Moderna, yo diría que es cierto, pero que tiene una belleza atemporal y por eso la he puesto aquí, ¿no? Un caballero que tenía que ser justo, virtuoso y además jurisperito. Él dice que los caballeros deben saber de teología, de medicina, deben ser astrólogos, matemáticos y, por supuesto, jurisperito y saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa para dar a cada uno lo suyo.
La concepción cervantina de la justicia es muy curioso porque podemos extraerla de la teoría quijotesca, de los consejos y los grandes principios que da, que dejaban asombrado a todo el mundo, y de la práctica de la justicia del gobernador Sancho Panza, como ya hemos visto. Es una justicia que descansa más en la equidad y no en las leyes. A Don Quijote no le gustan tanto las leyes de los hombres, que además Cervantes las padeció con bastante rigor, y prefería el juicio que se llamaba a juicio de buen varón, es decir, la virtud del justiciable o justiciero, ¿no? En este caso, Sancho Panza probó que teniendo buena intención podía acertar en esos juicios. Era una justicia basada en la razón. Sabemos cómo se llamaba el caballo de Don Quijote, ¿no? Rocinante. ¿Y qué otro armamento de Don Quijote tiene nombre? ¿La espada cómo se llama? La espada no tiene nombre. Frente a otras espadas de otros caballeros, Excalibur, Durandarte, no conocemos. ¿Y conocemos algún nombre de alguno de los armamentos de Don Quijote? El yelmo de Mambrino, ¿no? Es curioso que la espada con la que se ejercita es un símbolo de la justicia, en Don Quijote no tiene importancia, pero el yelmo que protege la cabeza es el yelmo de Mambrino, ¿vale? O el baciyelmo, que hay un momento ahí también que no se da muy bien. Por tanto, una justicia basada en la razón, y de hecho cada vez que saca la espada lo estropea. Don Quijote es muy bueno dando consejos y formulando principios, pero luego los hechos litigiosos confunden los molinos con gigantes, los rebaños con ejércitos, los odres con malandrines, las pruebas, o sea, se encuentra con un cuerpo muerto y ya piensa que es una grandísima aventura, libera a los galeotes. Bueno, puede que la sentencia hubiera sido injusta, pero no tiene competencia para liberarlos, ¿no? Y cuando se actúa con la fuerza de la espada y sin razón, sin razón, la acción justiciera es ineficaz, tanto para el justiciable, el pobre Andrés al que le están dando azotes lo libera, pero luego cuando lo vuelven a coger le pegan una paliza tremenda, y para el propio justiciero los galeotes apedrean a Don Quijote, ¿no? Bueno, es una justicia basada en la razón, ejercida con equidad, y también aconseja el uso de la misericordia y la compasión. Alcalá Zamora, que tiene un libro magnífico sobre los aspectos jurídicos del Quijote, dice que es una justicia muy humana y muy piadosa. Y también una justicia rápida, basada en la inmediatez y no procesal, ¿no? Como son los juicios de Don Quijote. Bueno, termino ya con unas reflexiones finales. El derecho y los juristas estaban integrados, como hemos visto, en la sociedad y en la cultura de la Edad Moderna. Hemos visto en la literatura, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, aunque no he puesto muchos ejemplos. Desgraciadamente pienso que hoy en día el derecho no forma parte de la cultura común. Cuando se oye algunas declaraciones de políticos o de periodistas, digo, pues tendría alguna clasecilla de educación para la ciudadanía, le vendría bien, ¿eh? Eso es un riesgo para los ciudadanos, que el derecho se haya convertido en una cosa extraña para los ciudadanos, es peligroso para los derechos de los ciudadanos y para la propia democracia. Los juristas de la Edad Moderna humanizaron el derecho, o como decía Macbeth, bueno, Shakespeare a través de Macbeth, dulcificaron el Estado. Macbeth se quejaba de que los juristas habían hecho al Estado, a los reyes, que tenían que contenerse, ¿no? Por ejemplo, Francisco Suárez, esta es una estatua que está en el patio de la Facultad de Derecho de Granada, habló de que el poder, sí, origen divino, pero con un sustrato democrático. Dice, el origen divino siempre que esté de acuerdo con los intereses del reino. También hubo una cierta, se avanzó, ayer se habló que había mucha violencia y había muchos crímenes y había sí, una violencia, pero probablemente menor que en la Edad Media, ¿no? Hugo Grocio, por ejemplo, fue el que sentó las bases del derecho internacional y el derecho a hacer la guerra y el derecho a regular cómo hacer la guerra. O sea, hubo una cierta dulcificación. También hubo normas sobre la protección de los vulnerables, las leyes de Indias, esos procesos que empezaron a interesarse por la verdad. Hemos visto también que la justicia es una aspiración imprescindible y posible, aunque de difícil consecución. Es una aspiración imprescindible del hombre y de la sociedad. Era muy frecuente hacer alegorías de la justicia y la paz, o de la justicia y la prosperidad. Un Estado que no es justo, un Estado donde no se respeta el derecho, donde no hay seguridad jurídica, no va a ser un Estado próspero y que pueda dar riqueza también a sus súbditos.
Y también hemos visto a través de Cervantes que debe buscarse esa justicia a través de los cauces adecuados. Son necesarias leyes buenas, se están haciendo leyes muy malas, pero malísimas, o sea, de verdad. La capacidad de asombro de los juristas ante algunas cosas que se publican en el boletín oficial son tremendas, y eso hace mucho daño al Estado de Derecho y, como digo, a la democracia. El derecho implica sabiduría y conocimiento, hay una ciencia jurídica. Bueno, pues a lo mejor hay que atender lo que digan los juristas o los dictámenes que se elaboran cuando se confeccionan leyes. Y por último, no hay que resignarse ante la injusticia, no hay que ir de justiciero por la vida, pero habrá que luchar con todas nuestras fuerzas cuando veamos una situación de injusticia, incluso cuando tengamos que pelear contra gigantes y lo tengamos todo perdido, porque incluso esa lucha es reconfortante con independencia del éxito. Muchas gracias por su atención y ahora quedo a su disposición. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, José, por esta magnífica ponencia en la que, a través de toda una serie de ejemplos, nos has ido llevando por este mundo y bueno, y en el que has hecho reflexiones que van más allá de la edad moderna, ¿verdad?, en algunos casos. Bueno, yo creo que un poco la conclusión inicial a la que llegamos todos es que nos queremos matricular o en literatura o en derecho, ¿no?, después de estas dos sesiones, es decir, con lo cual, bueno, me parece que han sido dos ponencias excepcionales y además, como hemos podido ver también en esta segunda, con mucha relación y con esas citas o esas referencias a toda la parte, a todo lo que es también literatura, arte, de tal manera que poco a poco vamos tejiendo un poco esa trama, ¿verdad?, esa red que va configurando esta vida cotidiana en la edad moderna. Tenemos un tiempo para ese debate, para ese diálogo, insisto, en el que se puede establecer y en el que, bueno, pues podáis participar a través de preguntas, de cuestiones. Seguro que hay muchísimas que queráis hacer tanto a Covadonga como a José. Así que, bueno, ahora en los próximos minutos, pues Sara, ¿verdad?, tiene el micrófono y quien quiera, pues levanta la mano y podemos, bueno, pues escuchar su pregunta, su reflexión. Sí, Mercedes. Yo quería hacerle una pregunta a Covadonga. Me he quedado con una duda. Esa poesía que se gestaba en el ámbito conventual, ¿qué hacían con ella? ¿La leían a las otras monjas? ¿Cómo la daban a conocer? Dije antes, o quise decir por lo menos, que una de las razones por las que hubo tantísima proliferación de poesía, o uno de los elementos que favorecían la poesía de las poetas conventuales, precisamente era lo oral, ¿no? O por lo menos lo quise decir, ¿no? No sé si llegué a decirlo, ¿no? Efectivamente, pero también es cierto que según los estudios y las recopilaciones de documentos que tenemos en Vieses, ¿no?, los certámenes literarios de los que hablaba al final súper rápido, un buen número de escritoras eran monjas. Y como decía, era lógico entenderlo sobre todo a partir de Santa Teresa, ¿no? O sea, que salían del convento o enviaban el poema al certamen. Hasta donde yo sé, salían del convento y iban a los certámenes, efectivamente. Aunque es verdad que hay, como si dijéramos, registros o publicaciones que están dentro de los conventos, ¿no?, y que muchos de ellos han desaparecido precisamente por incendios, por tantas cosas con el paso del tiempo, ¿no? Excepto, pues, Santa Teresa, bueno, iba a decir Sor Juana Inés de la Cruz, pero ahí también tenemos un gran problema con todo el trabajo de Sor Juana, ¿no? Sí, perdón, Javier.
Pensé que ibas a decir algo. No, bueno, al hilo de lo que comenta Mercedes, ya que has hablado de los certámenes, claro, los certámenes poéticos que comentabas, en esas justas literarias, ¿verdad? Ahí sí que tenemos el enfrentamiento entre los y las. En ese cotejo que tú has hecho, ¿hay alguna diferencia entre ellos? Es decir, la calidad literaria. Bueno, de hecho, ellas también tenían esos premios en los certámenes. Es decir, ¿hay algún estilo diferente desde un punto de vista literario? La recepción que podemos tener coetánea de su momento no la tenemos. Es verdad que no la tenemos, ¿no? Pero sí lo que va entrando en archivos y lo que se va recopilando se puede ir cotejando. Sí que es verdad que la cantidad, podemos hablar de que la cantidad es menor, por eso cuando hablamos de esas cifras tan pequeñas, pues bueno, hasta ahora ha sido desdeñable y ese es el error, haber sido desdeñable, ¿no? Pero la calidad, si la cotejas, yo creo que el criterio y el rigor es grande, ¿no? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los dos por las intervenciones. Yo querría preguntar a Covadonga cómo superaban en aquella época o cómo se interpreta esa censura que podrían sufrir, ¿no? Tanto en esa valentía, ¿no? que en la que se ha expuesto, ¿no? la respuesta a ciertos sonetos, ¿no? que Quevedo llevaba a cabo en el siglo de oro, ¿no? Un poco para preguntar cómo superaban esas censuras las mujeres que publicaban esa poesía, ¿no? Y que era, pues igual, era valiente, ¿no? Si ¿Te estás refiriendo a cuando he hablado del cultivo a la poesía satírico-burlesca? Sí. ¿Te refieres a eso? Sí, exactamente, sí, porque se ve un poco extravagante para la época, ¿no? No podría esperar, ¿no? Que se pudiese esa bravura, ¿no? para responder. Gracias. Yo creo que la respuesta a tu pregunta está en el inicio de mi intervención, ¿no? Cuando hemos hablado del anonimato, cuando hemos hablado de que el yo lírico, aunque es una mujer, se disfrace con registros poéticos y lingüísticos de hombre, es una manera de no ser atacada, ¿no? Es eso lo que tú me quieres decir. Y, por supuesto, los seudónimos, ¿no? Por supuesto, los seudónimos, aunque con el paso del tiempo, con los estudios, sabemos quién había detrás de esos seudónimos. No todos, por desgracia, no todos. Pero si te refieres a ese tipo de filtro, yo creo que el seudónimo y los recursos poéticos del yo ficticio masculino era una manera de salvar y de poder expresarse, no con tanta libertad como se pudieron expresar las poetas conventuales, pero sí, por lo menos un poco, ¿no? Y no todas, claro. Eso también dependía, ¿no? De quién fuera, porque muchas veces hay que pensar que el filtro de censura no estaba en la propia casa, ¿no? En tu propio hogar, ¿no? Igual que ellos, ¿no? Exactamente igual que ellos. Es decir, cuando ellos también escribían a ciertas damas, pues también había que disfrazar esa dama con otros nombres o ellos con otros nombres porque eran damas casadas, ¿no? ¿No? ¿Me explico? Bueno, mientras hay algo... bueno, sí, tenía yo también un par de cuestiones para José, pero bueno, si quieres, Sí, Mercedes. Sí, yo le quería preguntar también a José dos cosas. Una se me acaba de ir de la cabeza, pero me va a volver enseguida. Te queda la otra, Mercedes, mientras tanto. Sí, dicen que no hay que enumerar. Sí, la primera, ¿era cara la justicia? Es decir, ¿eso permite saber quién podía tener acceso a ella? Y la segunda, ¿cómo era posible vender una profesión? Vender ser licenciado o vender ser notario. Bueno, sobre la primera, la verdad es que no tengo datos, pero me imagino que sería algo muy parecido a lo de hoy, ¿no? O sea, a la situación que ocurre hoy. Tener los mejores abogados de los grandes despachos internacionales, litigar en sitios hoy en día, ¿no? Pues yo que sé, en Nueva York, en Londres, es caro, ¿no? Y en aquel momento, pues a lo mejor litigar en las ciudades donde estaba la Real Chancillería, pues también era caro. Había que pagar a muchos, no solo al abogado, había que pagar muchas tasas y a muchas otras profesiones.
Y en cambio, como hemos visto en el cuadro de Bruegel, el abogado del pueblo pues se le pagaba con una docena de huevos, ¿no? También las complejidades de los asuntos eran de menor cuantía. Sí que había una sensación de que había, en general, en la profesión, un abuso, ¿no? De que nunca se acababan de resolver los asuntos y siempre había que pagar un poquito más, ¿no? Y cuando parecía que no, bueno, es que además ha surgido ahora una cosa y tal. Y entonces sobre eso sí que hay una crítica social y también esa remuneración regulada de las leyes, pues trataban de acotar un poco que no hubiera abusos, ¿no? Por parte de la profesión. Y en cuanto a la venta de oficios, era muy habitual, o sea, sobre todo en Castilla, ¿no? Que estaba muy necesitada, estaban permanentemente necesitada de fondos, pues lo que hubo fue una patrimonialización de los oficios públicos, tanto de los jueces como de todos los cargos asimilados, vamos, que tuvieran una posibilidad de extracción de beneficios en un momento dado, o bien por una concesión honorífica, por un gran favor que ha hecho una casa nobiliaria o que ha cedido unos bienes al monarca, pues usted va a ser notario en esta región, usted y sus descendientes, y se patrimonializaba. Y una vez que se patrimonializa, pues se podía vender o alquilar. Era algo bastante frecuente y en algunas profesiones pues se impedía o se terminó prohibiendo. Sí. Sí. Antes que tú. Sí, por favor. Sí. Dos cositas. Una, sugerirte, si tienes la oportunidad y el tiempo, para leer el entremés del juez de los divorcios, ¿no? Porque ahí sí que hace unas alusiones muy caricaturescas, ¿no? del escribano, sobre todo me parece que es en el tercer matrimonio, pero que evidentemente son reflejos de cómo estaba la situación del escribano en ese momento, ¿no? El juez de los divorcios de Cervantes. Y luego la segunda pregunta, que cuando te he escuchado me ha dado la risa, y al principio de tu intervención he dicho, por Dios, pero ¿cómo se podía regular el derecho referente a la limitación del lujo en los trajes, ¿no? O sea, ¿cómo se podía regular eso? ¿Cómo se podía controlar hasta dónde se podía gastar una dama, o un galán, me da exactamente igual, ¿no? ¿Cómo se podía regular? Es una cosa, ¿cómo se podía controlar? Es otra, porque además... ¿Los metros o qué? ¿O de dónde procedía la pieza? Por ejemplo, pues el hilo de oro, pues no podrán llevar hilado de oro, no sé qué, el tipo de seda, las dimensiones... se regulaban esos tejidos y esos especialmente lujosos o caros. Es muy curioso porque junto a esa primera ley luego vienen otras reales pragmáticas que van aumentando las prórrogas. Porque dice, bueno, ya los que están hechos se pueden seguir utilizando, porque se prohibían confeccionar y usar, ¿no? Entonces se ve que hay sucesivas prórrogas. Evidentemente, quien podía pagar esos vestidos eran cercanos al poder y iban presionando para decir, oye, entonces hay sucesivas prórrogas y posiblemente habría muchísimos incumplimientos, claro. Tampoco había penas, ¿no? O sea, no era un delito, era más una prohibición y no había una consecuencia jurídica muy grave. Pero efectivamente había muchas prohibiciones cuyo control era de difícil y que el hecho de que se repitieran o se prorrogaran pues significa que no eran cumplidas. Y en cuanto al juez de los divorcios, tienes toda la razón. El juez no es apenas protagonista, es un señor con mucho sentido común, pero tampoco tiene no tiene ni nombre, creo recordar. No tiene nombre. Pero es muy curioso ver cómo ayer cuando se hablaba también de las causas de los divorcios eclesiásticos, ¿no? Del hacer el divorcio, explicaban ayer, y las causas que se alegaban, pues es que hemos cambiado muy poco, ¿no? Los motivos para querer separarnos de la pareja han cambiado muy poco. Pero Cervantes fue también un adelantado. Una de las cosas que propone uno de los que querían divorciarse es que el matrimonio fuera a plazos. Es decir, en vez de tener que pedir el divorcio, pues vamos a estar 5 años casados, claro, y si luego queremos seguir estando, pues ya nos casaremos, y si no, queda disuelto. Pues eso se ha propuesto hace como unos 10 años en el Parlamento mexicano. Dice, pero si hay más divorcios que matrimonios que duran, pues que sean a plazo y luego se renueve los esponsales. Pues eso ya lo dijo Cervantes hace... Es que es verdad, en uno de los matrimonios lo dice.
Vamos a ver, pero si yo me casé con un joven y ahora resulta que lo que tengo es un viejo que le huele, no tiene dientes, le huele la boca, porque yo tengo que estar casado. O sea, necesito el divorcio, ¿no? Bueno, ¿más cuestiones? Bien. Mientras tanto, si no, yo, José, un par de cuestiones también. En un momento determinado de la sesión, de tu intervención, has dicho una cosa son las leyes y otra la práctica. ¿Cómo se hacen cumplir las leyes? ¿Quién las hace cumplir? ¿Qué vigilancia había al respecto? Y una segunda cuestión en relación con los testigos, porque quienes nos hemos acercado en algún momento al archivo y hemos tenido que manejar procesos, hemos visto la importancia de los testigos, ¿verdad? A veces, cuando nos ha tocado cuestiones de arquitectura en esta época, en este periodo, vemos cómo cada vez que hay un pleito hay una lista importante de testigos, lo señalabas tú, y además son numerosos testigos y además está como muy tasada su intervención, porque hay un formulario de preguntas al inicio, ¿verdad? Y a la pregunta número 1 responde a la pregunta número 2. ¿Qué importancia tienen los testigos en los juicios, verdad? Sí, bueno, es esa progresiva tecnificación del proceso, ¿no? Que, como digo, se va avanzando y se llega hasta regular minuciosamente, como dices, según las causas, cuántos testigos, qué se les puede preguntar, qué condición deben tener. Entonces, eso cada vez va siendo objeto de regulación y se enmarca un poco en esa idea de ese proceso de búsqueda de la verdad, ¿no? Frente a lo que ocurría en la Edad Media, que era un proceso más de las apariencias, de la buena imagen, de la credibilidad de los implicados, aquí ya se empieza a buscar esa verdad material, ¿no? Y por eso eran muy importantes los testigos. Y era muy importante que hubiera muchos testigos, porque entonces, al igual que ahora, si vemos 3 personas el mismo hecho, probablemente lo describiremos de manera muy distinta, ¿no? Por eso era muy importante que hubiera cuantos más testigos mejor, ¿no? Eran prueba directa, aunque lo preferido era la confesión. En cuanto a cómo ejecutar las leyes, bueno, pues había, dependiendo del tipo de ley y también del lugar, ¿no? Evidentemente, en los lugares donde había más autoridades, más presencia, más aparato estatal, pues bueno, podía haber una mayor ejecutividad de esas leyes, ¿no? Cuanto más nos alejáramos, ¿no? Pensemos en la universidad, que tuvo a bien hacerme doctor honoris causa, en Huancavelica, pues ahí la autoridad real y los oficiales del reino, pues probablemente no tenían, tenían muchas menos posibilidades de hacer efectivo. Lo que sí tenían, bueno, lo conocéis muy bien, seguramente lo conocéis todos los que estáis presentes, los juicios de residencia, ¿no? La rendición de cuentas, que era también un examen que se hacía a las autoridades una vez que dejaban de ejercer su cargo. Y se llamaba a los vecinos y de, bueno, ¿usted qué opina de este gobernador? ¿Usted qué opina de este juez? ¿Ha actuado bien? ¿Ha cobrado comisiones? ¿Ha llevado propinas? Y se llamaba residencia porque no podía abandonar el lugar hasta que se diera, y quien lo juzgaba era el sucesor. Con lo cual había un control y una rendición de cuentas muy diferente a lo que ocurre hoy, ¿no? Que uno acaba de un funcionario o una autoridad cesa en su cargo y nadie le pide cuentas, ¿no? Sí, bueno, los juicios de residencia, sobre todo para los virreyes en territorio americano, eran sí. Muy bien, cuestiones, seguro que hay alguna cuestión que queráis comentar desde la sala. Bueno, a este listado de artistas o esa imagen, ¿verdad?, de los artistas, un poco esa crítica desde la literatura y el arte, tiene incluso luego su continuidad ya más allá de la Edad Moderna. En el siglo XIX, uno de los periodos que me toca explicar, era una figura de un pintor francés dentro de los 3 grandes nombres de la pintura realista francesa, que son Daumier, Millet, el pintor del Ángelus, y Courbet, ¿no? Bueno, pues Honoré Daumier es uno de los artistas que más critica la labor de los abogados, entre otras cosas porque lo metieron en la cárcel en 1834, es uno de los grandes caricaturistas. Yo siempre les digo a los alumnos que César Oroz hoy en día estaría más en la cárcel que fuera en muchas ocasiones, porque hay algunas concomitancias y algunas relaciones que están muy cerca de lo que eran las caricaturas de Daumier. Y en 1834, por una caricatura al rey Luis Felipe de Orleans, que supuestamente había abierto cierta libertad de prensa, sin embargo, pasó en la cárcel. Así que ya se ve que se inquina un poco contra los abogados desde el ámbito de la... Es bastante común, aunque precisamente en el 19 empieza a haber algunos testimonios ya positivos, por ejemplo, de Stevenson. En el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el abogado Utterson es a quien confía su secreto, el Dr. Jekyll, que era doctor en medicina y doctor en derecho, por cierto. Y también Walter Scott, también hablan bien de los abogados. Balzac en el Coronel Sabert. Ahí hay 2 tipos de abogados, un abogado pues de estos leguleyos, y el abogado Merville, que dice que es
el coronel Chávez le dice que es a quien le debe más en la vida después del emperador Napoleón, ¿no? O sea, que ya empieza a haber algún testimonio positivo de la imagen de los abogados. Pero sí, las caricaturas de O'Meara. Y quiero también, había otro inglés que también hizo muchas... Hogarth también, Hogarth, es ¿no? uno de los que Parece también, sí. también en algunos aspectos también tiene esa crítica Sí. contra todo este ámbito, efectivamente. Ujú. Muy bien. Pues si no tienen nada más, cerramos también por hoy la sesión, de nuevo agradeciendo tanto a Covadonga como a José estas magníficas exposiciones. Y bueno, mañana nos tocará vestirnos, ¿verdad? Y poder ir a casa a través de las 2 sesiones, en este caso que impartirán María Josefa Tarifa y Pilar Andueza. Así que les espero a todos ustedes, a todas ustedes, mañana también aquí a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias y hasta mañana.